Bien, pues buenos días o buenas tardes ya. Vamos a empezar. Es- Voy a comenzar explicando un poco acerca de una de las actividades que están realizando de la unidad 1, que es la elaboración del documento de especificación de requerimientos según el estándar de la IEEE. Para esto, bueno, pues primero va lo que es el prefacio, a quien en esta sección ponemos a quién va dirigido el documento, quiénes son los que van a hacer uso de este documento, ¿no? El cliente, por ejemplo, para poder verificar que realmente lo que él está solicitando o los requerimientos que él tiene, pues realmente se encuentran eh, plasmados en el documento de especificación de requerimientos. Puede ser que el administrador de sistemas, puede ser que los ingenieros de desarrollo, los ingenieros de pruebas, sean ellos los que requieran que se haga uso de este documento. Hay que especificar qué versión es la del documento y el nombre del sistema y quién es el autor del documento o autores del documento, ¿no? Quienes participaron. Hay que poner una introducción en donde se hable a grandes rasgos de la situación o del sistema, tal vez de la problemática, de lo que se pretende hacer con este documento. Hay que hacer una pequeña introducción y un glosario de los términos que se van a utilizar, ¿no? Por ejemplo, aquí términos del sistema, pues paciente, médico, consulta, ¿no? Términos que se están utilizando, pues que en este caso es para una aplicación web. Bueno, pues es el MVC, el hosting, dominio, ¿no? En fin, todo ese tipo de, todo lo que sea eh, términos técnicos y propios del sistema deben de plasmarse aquí en el glosario. Y después quiénes, hay que ver quiénes son los usuarios del sistema. Hay que determinar quiénes son esos usuarios del sistema. En mi caso, bueno, tengo una recepcionista, un médico y un paciente. Y aquí digo cuál es el tipo de acceso que tiene o qué es lo que va a estar haciendo cada uno de los usuarios. Por otro lado, bueno, tenemos la lista de los requerimientos funcionales. En ese caso, la gestión de citas es un requerimiento funcional, poder gestionar las citas, ¿no? Los recepcionistas deberán registrar las citas en la agenda correspondiente para el médico que le corresponda, ¿no? Entonces, ese es el nombre que yo le estoy dando al requerimiento funcional y acá estoy describiendo el requerimiento funcional, ¿no? Gestión de pacientes. La recepcionista podrá generar nuevos pacientes. Actualización de asistencia. La recepcionista podrá actualizar el estatus de la asistencia de un paciente a su cita. Y así, cada uno de los requerimientos que tenga tu sistema podrás plasmarlo aquí, ¿no? Y pues bueno, hay está dividido por partes, ¿no? Si es la necesidad es esencial, condicional o opcional, ¿no? En este caso, todos es esencial, ¿no? Que se cumpla, ¿no? Todavía está abierto y ya está en su primera versión, ¿no? Y acá estoy definiendo los requerimientos no funcionales, ¿no? Por ejemplo, el sistema debe desarrollarse en una plataforma web, ¿no? Debe estar disponible las 24 horas del día. En cuanto a usabilidad, la usabilidad se refiere al buen manejo de la pantalla, de todo lo que son los, los elementos gráficos, la interfaz gráfica de usuario, ¿no? La seguridad también, en cuanto a tolerancia a fallos, en cuanto al mantenimiento. Y en este caso, bueno, como les digo, como es una aplicación web, sí va a estar en un hosting, pero por ejemplo, si es una aplicación de escritorio como la que están desarrollando ustedes, puede ser que se maneje en red, puede ser que el gestor de base de datos esté en un servidor central, ¿ok? Al cual se conectan todas las demás computadoras que tienen el sistema. Entonces, a eso se refiere con requerimientos no funcionales. Los requerimientos no funcionales básicamente son cuestiones más de
sobre el ambiente de trabajo, la disponibilidad, la seguridad, la usabilidad del sistema. Todo eso tiene que ver con la parte de los requerimientos no funcionales. Mientras que, como veíamos acá arriba, los requerimientos funcionales básicamente son las acciones que va a hacer el sistema. Por ahí me preguntaban o me decían, ¿no? Que es un CRUD. Pues todas las aplicaciones tienen un CRUD porque todas las aplicaciones en algún punto dan altas, bajas, cambios, consultas, ¿sí? Sin embargo, hay que especificar bien, porque por eso se llama el documento especificación de requerimientos. Hay que ser muy puntuales porque este documento no es nada más para nosotros. Este documento es también para los desarrolladores. Este documento también es para la gente que hace las bases de datos. Este documento también es para el jefe de sistemas. Entonces tenemos que ser muy puntuales al momento en que nosotros escribimos el requerimiento. ¿Sí? Ahora, la arquitectura del sistema, por ejemplo, en el caso de ustedes, a lo mejor la arquitectura de su sistema es que va a trabajar en red. Pueden investigar cómo funciona un sistema en un ambiente cliente-servidor, ¿ok? Y explicar en ese sentido la arquitectura que va a tener su sistema en un ambiente cliente-servidor, ¿sí? Eh, a través de, no sé, a lo mejor a través de una intranet, a lo mejor de una VPN, no sé. Ustedes pueden investigar la arquitectura en ese sentido de su sistema, de cómo va a funcionar, cuál es la comunicación con la base de datos, se tiene el servidor, se tienen las terminales tienen instaladas el sistema, se comunican con las bases de datos, con estas hacen las transacciones, todo funciona de manera local a través de una intranet. Ustedes pueden en un momento dado investigar ese tipo de arquitectura en un ambiente cliente-servidor. ¿Bien? Y especificarlo, pueden hacer un diagrama de ello. Después viene acá la especificación ya propiamente del requerimiento. Esto les va a servir porque lo van a utilizar después, ¿sí? Por ejemplo, número de requerimiento número 1. Nombre de requerimiento, gestión de citas, versión 1.0. ¿Quién va a utilizar esta parte del sistema? Pues el usuario principal es el recepcionista. La descripción del requerimiento. ¿Qué precondición? El usuario debe haber ingresado a la página con las credenciales correspondientes, ¿no? ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Ingresar a la página, ingresar al módulo de citas, tomar los datos del número de cliente, fecha, hora y consultorio de la cita, almacenar la información de la cita. Número de secciones, número de paciente no válido, hora y fecha ocupados. ¿Sí? Son las excepciones. ¿Qué son las excepciones? Son cuando puede generar un error, ¿no? Si el número de paciente no es válido, pues hay un error porque no se conoce el número de paciente. Si estoy intentando apartar una cita en una hora y una fecha que está ya ocupada, me tiene que mandar un error. Entonces, esas son las excepciones. Y así tengo que describir cada requerimiento funcional, ¿sí? Cada requerimiento funcional debe estar descrito de esta manera, ¿vale? Después la justificación del documento y finalmente las fuentes de información en el caso de que así se requiera, ¿no? Esa es una manera de hacer la especificación de requerimientos. Y nos estamos apegando al estándar IEEE. ¿Preguntas? Profe, Ajá. entonces, ese formato que usted eh, está dando de ejemplo en la especificación, Ujú. Sí. ¿sí? Porque ya Lo que pasa es que yo ve de que hecho usted también nos y del estándar. les pasé varios ejemplos, sin embargo, o sea, lo que quiero decirte es que una especificación no puede ser vaga, no puede ser algo general, tiene que ser, por eso se llama especificación de requerimientos, ¿sí? De hecho, hay Ajá. un campo, un área de estudio que se llama ingeniería de requerimientos. Es todo un proceso eso de la ingeniería de requerimientos. Esto tiene que estar bien detallado. Una de las razones por las que tiene que estar bien detallado esto es porque muchas veces esos requerimientos que nosotros estamos colocando aquí forman parte del contrato que se hace con el cliente cuando se va a desarrollar una aplicación, ¿sí? Porque no basta con que te digan, pues va a desarrollar un sistema para un hospital. Sí, güey, pero ¿qué quieres que haga ese sistema para un hospital? Tenemos que levantar el requerimiento, tenemos que detallar el requerimiento, tenemos que especificar ese requerimiento.
para que quede bien claro qué es lo que quiere el cliente, ¿sí? O sea, no puedes, tú puedes a lo mejor entender algo que quiere el cliente y a lo mejor el cliente está pensando en otra cosa, entonces tiene que quedar muy bien detallada la especificación de requerimientos. Preguntas, chicos. No, ninguna, profe. No, profe, ninguna. Entonces, en ese sentido, em, la actividad que están haciendo, pues la dividí por partes, ¿no? Primero les pido que traten ustedes de identificar cuáles son los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales del sistema que en algunos casos ya venían arrastrando desde la unidad anterior, perdón, desde la materia anterior. Los que no, los que no tenían en la materia anterior, porque no la cursaron, pueden crear una problemática o un sistema desde cero, ¿no? Y pues bueno, incluso está bien porque se supone que lo primero que teníamos que hacer era levantar el requerimiento. Entonces, determinar cuáles serían los requerimientos, quiénes son los usuarios de ese sistema, ¿ok? Y comenzarlo a detallar a través del documento de especificación de requerimientos. ¿Preguntas? No, profe. ¿Hay preguntas? No, profe. Bueno, esa es la parte de la unidad 1. ¿Sí? Yo voy a habilitar en breve lo que es la parte de la unidad 2. Voy a abrir ahorita aquí un documento. Permítanme un segundo. Profe, una pregunta. ¿Va a dejar abiertas días o ya la va a cerrar hoy? No, va a quedarse abierto. Ah, bueno, profe, también. Un segundo, nada más déjenme encuentro el documento que quiero mostrarles. Bueno, la siguiente unidad, que es la unidad 2, la parte del diseño. ¿Sí? Hay una parte acá, en la unidad 1, que son los diagramas UML. Sin embargo, los vamos a ir haciendo unidad por unidad a partir de la unidad 2, ¿sí? Siguiendo la metodología Iconics, o sea que a lo largo de la unidad 2, 3 y 4, porque nada más son 4 unidades, de hecho en la unidad 2 y 3 más bien, es en donde ustedes tendrán que desarrollar todo lo que son los diagramas UML de su proyecto. Yo en el Moodle, si mal no recuerdo, si mal no recuerdo, aquí en la unidad 1, les puse un videotutorial de UML. Ese videotutorial de UML tiene como función, pues básicamente que vean ustedes cómo funciona UML, que vean cómo se hacen los diagramas. También les dejé acá en el contenido de la unidad, les dejé este libro de Aprendiendo UML en 24 horas. ¿Sí? En este libro también encuentran información acerca de los diagramas UML. ¿Sí? Y
Bueno, la metodología que vamos a seguir es la metodología Iconix, ¿sí? A ver, déjenme encuentro un segundo. Tenemos que hacer la parte de la metodología Iconix a partir de ahorita de la unidad. De hecho, ya tendríamos que haberlo hecho desde la unidad 1, la parte de la metodología Iconix. Un segundo, por favor. Ese documento se los voy a subir. ¿Sí? De qué es Iconix y las fases que tiene Iconix. Dice que la fase 1, pues básicamente es la parte de análisis de requisitos. Ya estamos haciendo la especificación de requerimientos, es lo que hicimos ahorita. Entonces, lo que sigue es básicamente hacer los diagramas. ¿Y qué diagramas van a hacer? Pues van a ser el diagrama del modelo de dominio, el diagrama de clases y el diagrama de casos de uso. Y pues bueno, se puede hacer apenas lo que es un prototipo de la interfaz gráfica. En el caso de ustedes, muchos de ustedes ya tienen su interfaz gráfica del proyecto que venían desarrollando. Entonces, o si no, pues van a tener que crear la interfaz gráfica, el prototipo de la interfaz gráfica. Esa es la primera parte, ¿sí? Hay que hacer los diagramas de clases y los diagramas de dominio. Y los casos, lo que son los casos de uso. En la fase 2 dice que es el análisis y diseño preliminar. Aquí se hace la descripción de los casos de uso. Aquí se está describiendo el caso de uso utilizando este formato. Por eso les decía que lo que pusieron en los requerimientos les va a servir, ¿sí? Aquí está el nombre del caso de uso, quién es el autor, la fecha, la descripción, quiénes son los actores del caso de uso, cuál es el procedimiento, el flujo normal, que es la secuencia idónea de cómo que se va a seguir para desarrollar el trabajo o el procedimiento, por ejemplo, para agregar un usuario, ¿no? Y en caso de que haya algún error, ¿cuál sería el flujo alternativo? ¿Cómo queda el sistema después de que se ejecuta esto, ¿no? ¿Vale? Esto sí que es un... Después también están los diagramas de robustez, que es este diagrama que está aquí. ¿Vale? Ese también hay que hacerlo, lo que es el diagrama de robustez.
Ya después viene la fase de diseño. En esta fase se procede a realizar los diagramas de secuencia. En esta fase de diseño también se diseña lo que es la base de datos, que ustedes ya la tienen. ¿Ok? Y después viene la fase de implementación. Y aquí, bueno, hay un pequeño diagrama de los pasos, ¿no? Lo primero que hay que hacer es el diagrama de dominio, ¿ok? El diagrama de clases, ¿no? Hay que hacer los casos de uso, hay que describir estos casos de uso para después pasar a lo que sería el diagrama de robustez y el diagrama de secuencia, ¿no? Y entonces ya surge el plan de trabajo. Todo esto se supone que es parte de lo que es el análisis. Sin embargo, ustedes van a tener todo todo este periodo para poder terminar de hacer lo que son la parte de los diagramas. ¿Vale? Ese documento se los voy a colocar en el módulo. Y pues yo les sugiero que vean, por favor, los videos que les estoy colocando aquí de el video tutorial de UML. Y hay un documento, hay un libro que les subí ahí que se llama Aprenda UML en 24 horas. Aunque se supondría, según tengo entendido, que en la materia anterior tendría que haber visto algo de esto, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en detalles. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, No, profe. ninguna, profe. ¿Sí? Entonces, la unidad 2, de esta materia, pues básicamente es el diseño de procesos, ¿no? Las herramientas case, el diseño arquitectónico, el diseño de datos, la interfaz de usuario. Por ahí vamos a ver un concepto que se llama usabilidad, que básicamente tiene que ver con el que una pantalla sea lo suficientemente ergonómica, por decirlo de alguna manera, para el usuario, ¿no? Entre otras cosas, el diseño arquitectónico pues tiene que ver con la parte de cómo va a trabajar nuestro sistema. Si nuestro sistema va a ser un sistema web, si trabaja en un patrón modelo vista controlador, MVC, si es un modelo cliente-servidor simple, si es solamente una aplicación local, cuál es la arquitectura del diseño arquitectónico de nuestro sistema. Y el diseño de los datos, que tiene que ver con la base de datos, ¿no? Y tiene que ver también con el dominio de la información, cuáles son los valores permitidos para cada campo en un momento dado. Todo eso es la parte de diseño. Y esas de las herramientas case son herramientas que nos sirven para hacer ese diseño. Básicamente para eso es software que nos va a ayudar a hacer ese diseño. Yo les sugiero que pues traten de buscar. Está el software DIA, es un software muy básico y no, yo nunca dije esto, pero bueno, está un software que se llama Visio, que es de Microsoft, quien lo pueda conseguir, pues qué bueno, también es bueno. Y hay uno que se llama Enterprise Architect, que Vicio, ese es muy, muy bueno. Si ustedes pueden buscar software para UML y les va a arrojar una serie de cosas ahí interesantes. Entonces, ahorita realmente lo que me interesa es que terminen, primero que nada, que terminen de detallar su especificación de requerimientos en base a lo que ya platicamos, ¿ok? Y que en base a eso comiencen a seguir la secuencia de Iconics, ¿ok? Que comiencen a seguir la secuencia de Iconics para poder ir haciendo los diagramas el diagrama de dominio, el diagrama de clases. La primera fase son tres cosas: el diagrama de dominio, el diagrama de clases y el prototipo rápido de la aplicación. Es decir, las pantallas de la aplicación, cómo quedarían. ¿Okay? Yo voy a poner la actividad, de hecho la voy a poner en la unidad 1, ¿okay? Y voy a especificar bien allí en la actividad qué es lo que tienen que hacer, ¿sale? Ok, profe. Bien.
¿Alguna duda de lo que platicamos de la especificación de requerimientos? No, profe, bueno, también hay que ponerle así como usted tiene la E la otra letra. No necesariamente, nada más con que tenga un nombre de requerimiento y describas el requerimiento como tal, como está aquí en la pantalla, sí. Ese es el nombre, ese es el ID del requerimiento, el número de requerimiento, ¿no? Eso es importante. De hecho, algunos estudiosos, por ejemplo, le ponen RF, por ejemplo, 1, ¿no? Requerimiento funcional, 1. RNF, requerimiento no funcional, 1, ¿no? Por ejemplo. Ya va a depender de ustedes, ¿no? De cómo lo manejen. El nombre del requerimiento y la descripción del requerimiento. ¿A qué se refiere este requerimiento? ¿Sí? Ok. ¿Vale? Esto de la E es básicamente que es un requerimiento esencial, es algo que no debe faltar en el sistema. Pero vamos a suponer que todos los requerimientos que ustedes van a poner son requerimientos esenciales. Lo que sí sería bueno que pusieran sería una columna de la versión, porque puede ser que la especificación de requerimientos, el documento, vaya sufriendo cambios, ¿no? Entonces, es bueno saber en qué versión va ese requerimiento, porque se van refinando esos requerimientos. Durante un periodo de tiempo que es de hace la ingeniería de requerimientos, ese requerimiento puede sufrir cambios, puede sufrir variaciones, entonces se va refinando. Hay que saber en qué versión está ese requerimiento y en un momento dado, si es necesario, si algo no se comprende bien, pues ir al historial de versiones de ese requerimiento. Igual con los requerimientos no funcionales. Los requerimientos no funcionales, si observas, nada más pongo aquí la descripción de ese requerimiento no funcional. La arquitectura del sistema, les platicaba yo que, bueno, si tu sistema va a ser un sistema local, pues indicar cómo trabaja un sistema local, un sistema de escritorio. Si tu sistema va a trabajar en red, pues explicar cómo funciona un sistema cliente-servidor, ¿no? Que trabaja en una red. En este caso que yo estoy mostrando aquí, es un sistema web, ¿ok? Es un sistema web en donde el usuario hace una petición, esa petición normalmente llega al controlador, el controlador se puede comunicar con el modelo a su vez se conecta con la base de datos y regresa un resultado, lo regresa al controlador y el controlador le manda la vista al usuario, o lo manda a una vista y esa vista es la que se le regresa al usuario. ¿Vale? Sale, Ustedes profe. investiguen, por ejemplo, cómo funciona una arquitectura cliente-servidor. O a lo mejor ustedes dicen, no, pues mi base de datos va a estar en un servidor, alojada en un servidor. Y las terminales van a estar conectadas en red con una topología de estrella, una topología de bus, ¿no? Y se van a conectar al servidor, ¿no? En un ambiente cliente-servidor. Entonces ustedes pueden investigar ese tipo de cuestiones para detallar cuál sería la arquitectura en ese sentido de la aplicación, ¿no? De qué manera va a funcionar van a interactuar los componentes de la aplicación. Y bueno, esto que está aquí, les digo, les va a servir Sale, profe, sale. para lo del, para lo del, la descripción de los casos de uso. Aquí estamos detallando cada requerimiento funcional. ¿Vale? Por eso les pasé este documento por el grupo de WhatsApp para que les sirviera de ejemplo. ¿Preguntas, ingenieros? No, profe. No, profe, Nada, ninguna. nada, claro como lodo. Bueno, entonces voy a poner esto y voy a detallar también, yo creo que el lunes estoy por subiendo la unidad 2, ya con lo que es, esa materia es muy cortita, ¿sí? Sin embargo, sí, el hacer los diagramas y todo eso sí lleva algo de Diagrama. tiempo, ¿sí? Entonces, pueden buscar, si quieren ser más puntuales, por ejemplo, ustedes,
pueden buscar en internet. Me voy a abrir un blog de notas. Pueden ustedes buscar en internet, por ejemplo, cómo hacer un diagrama de dominio. UML. Diagrama de clases. UML. ¿Sí? Un diagrama de casos de uso. UML, ¿no? El diagrama de robustez. UML. Y el diagrama de secuencia. UML. ¿Sí? Son básicamente lo que hay que hacer. Se comienza con el diagrama de dominio, se hace el diagrama de clases, ¿okay? Después aquí en medio se supone que va el prototipo de la aplicación, que básicamente son las pantallas, ¿okay? Después de eso viene el diagrama de casos de uso, ¿sí? Después se describen los casos de uso, para después pasar en base a esa descripción que se hacen de los casos de uso, en base a la descripción de esos casos de uso que tienen una parte en donde está la secuencia normal y otra parte donde está la secuencia alternativa o de error, se hace el diagrama de robustez y el diagrama de secuencia. Y en algún punto de eso, pues bueno, después de eso viene el diseño de la base, diseño e implementación de la base de datos, ¿no? Y teniendo todo esto, pues bueno, entonces ya se aplica todo esto al desarrollo del software, ¿vale? Entonces yo les sugiero, si no quieren ver los videos, pueden buscar específicamente en internet estos puntos, cómo hacer el diagrama de dominio, cómo hacer el diagrama de clases, el diagrama de casos de uso, ¿sí? Etcétera. Yo en el documento que les voy a subir de Iconix, subir de Iconix, en ese documento, básicamente ahí viene cómo hacer la descripción de los casos de uso. ¿Preguntas, ingenieritos? No, profe, ninguna. Nada. Bueno, No, profe. bueno. Pues entonces así quedamos. Terminen de detallar sus requerimientos, el requerimiento de su sistema. Si ya lo tienen, cuando lo tengan listo, me lo pueden enviar a mi correo. Ya lo verificamos. Vi que por ahí me mandaron uno. En un ratito más lo verifico y me pongo en contacto. Pues bueno, estamos pendientes. ¿Vale? Ok, profe. Vale, pues. Dale, profe, así quedamos, dale. ¿Sí? Cuídense mucho, les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Estamos pendientes, cualquier cosa. Si tienen dudas, por favor, pregúntenme. Les digo, a veces me tardo un poquito en contestar, pero sí contesto. Sí, profe. Vale, pues. Sí, Nos profe. estamos viendo. Saludos, cuídense mucho. Saludos, profe. Hasta luego. Adiós.